8:35, seguimos en donde estamos y nos toca hablar un rato de economía, por eso está en línea Agustín Echevarne. Agustín, además de ser economista, es el director de la Fundación Libertad y Progreso. Buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Julieta Tarres te saluda. Buen día, Julieta, un gustazo charlar contigo. Gracias por este tiempo hoy temprano a la mañana. La primera pregunta es, ¿cómo están analizando ustedes el factor inflación? Tenemos un primer trimestre caliente, aparentemente marzo daría un 3% según las consultoras privadas y se estima que a partir de abril empezaría a volver a descender esa tasa mensual. Bueno, a nosotros hacemos nuestros propios cálculos y nos dio 2,9% en la fundación. Bien. Pero sí, pues 2,9 puede ser 3. Sí. Y la verdad es que sí, que la inflación es un factor que tuvo un descenso muy grande, desde 211% pasó a 118, después a 32,5, y este año, a 31,5, perdón, el año pasado. Sí. Y este año nosotros estimamos que va a terminar en 21%. La expectativa que tenemos a principio de año es que iba a ser cerca de un 19%. Bien. Y ahora subió 2 puntos adicionales. Te diría que hay varios factores. Algo que ya sabíamos, que es que sigue recomponiéndose poco a poco los precios relativos, ¿no? Los precios de servicios que todos están sufriendo, los que estaban antes subsidiados y que ahora se les han ido cortando los subsidios. Sí. Eso te genera un aumento durante un tiempo mayor a lo razonable. Y después tenés otro problema que fue también el tema de la hacienda, porque, y eso yo lo vengo diciendo hace más de 10 años, que cuando generás una cantidad de presiones para que baje el precio de la carne, ¿no? Que prohibías las exportaciones, en algún momento llegamos hasta incluso prohibirlas, ¿no? Sí. Y otras cuestiones, cuando liberás esas cuestiones, el precio sube por encima de lo razonable porque tenés que recomponer el stock ganadero. Claro. Entonces hoy los precios de la carne están más caros que nunca. Estamos creo que en récords históricos. Entonces eso te da un adicional. Pero la inflación finalmente se va a controlar porque te estás controlando que el Banco Central no está financiando al Tesoro. Exacto. O sea que eso va a volver a bajar. Y nosotros esperamos en la segunda mitad del año, nunca pensamos que iba a ser 10,5%, que Sí, era lo era que muy decía optimista. el presupuesto. Claro. Eso era demasiado optimista. Sí. Pero sí creo que en la segunda mitad del año vamos a tener una inflación más baja. Bien, es un buen punto. Ahora, vos diste en el clavo recién cuando hablaste sobre la política monetaria, porque si nosotros le preguntásemos esto al ministro de Economía, nos diría, hay un cambio de precios relativos, hay algunos precios de alimentos y sobre todo el combustible sube, eso afecta a toda la cadena, pero en realidad lo que hay de fondo es que hay muchos pesos circulando todavía en la economía que vienen o quedaron remanentes de años anteriores. Bueno, lo que tuvimos el año pasado también, pues la inflación es un fenómeno que tiene que ver con la impresión de moneda, que todos sabemos, pero también con la demanda de moneda. Y el año pasado hubo una corrida en contra del peso, es decir, la gente se escapó de los pesos y se pasó a los dólares. Y se pasó casi el 50% de la masa monetaria. Fue realmente una cosa muy, muy grosera. Y eso afectaría a cualquier país, imagínate, de una manera espectacular. Y el gobierno reaccionó subiendo los encajes que todavía tienen Están que altos. volver a bajar. Sí. ¿Sí? Porque las tasas de interés el año pasado subieron a niveles altísimos, lo cual te genera un problema sobre el consumo, un problema sobre los que están endeudados, sea en tarjeta de crédito o sean las pymes que tienen alguna deuda que tuvieron que renovar, y en ese momento era muy difícil renovar a tasas tan altas, y eso te generó también que la actividad económica que venía creciendo fuerte se frenó. Y ahora estamos en la recomposición de todo eso. Las tasas bajaron, todavía tienen que bajar mucho más, pero todavía tiene que bajar la inflación también, ¿no? Correcto. Así que eso te generó un problema de desvalorización del peso. Y Claro. por eso también tenés ese aumento de la inflación. Ahora nosotros tenemos en este segundo trimestre varias noticias positivas. Yo creo que va a ser, lo más positivo es la cosecha del campo, porque eso te va a generar una recomposición de por lo menos más cerca de un tercio de la economía que va a tener un impulso hacia arriba, y eso te va a generar también que se empiece a tranquilizar algunas cosas, y tenés también, por un tema estacional, el aumento de demanda de dinero. Hay una parte que es estructural y una parte que es estacional. Claro. A partir de marzo, estacionalmente, hay un aumento de la demanda de dinero, con lo cual eso también
va a mejorar un poco las tensiones, digamos. Ahora, siguiendo tu razonamiento, anoche yo escuchaba al ministro de Economía hablar sobre distintos temas que los concatenó cómo funciona la economía. Dijo, estamos en niveles de crecimiento récord de los últimos 11, 14 años, el PBI crece, a pesar de esto que vos dijiste, que tuvo un valle y después volvió a recuperar. Tenemos salarios un poco retrasados respecto de los precios, un nivel de empleo que no es preocupante, pero que sí aumenta, el desempleo aumentó un punto porcentual en el último semestre, y un consumo que según él, en consumo privado está en niveles récord, no es lo mismo que acusan muchas de las personas que, por ejemplo, dejan mensajes en este programa. Dicen, no, yo estoy consumiendo menos porque suben los precios. ¿Cómo analizás vos todo estos drivers económicos que, si los mirás por un andarivel, van bien, si los mirás por otro, todavía falta? Bueno, lo que pasa es que depende en qué sector te toca, Claro. porque hay sectores que están muy bien y sectores que obviamente no lo están. Cuando vos miras la macroeconomía, de alguna manera es el promedio de todas las micros. Claro. Ahora, cuando a vos te toca la micro, la que te importa es la tuya. Entonces, claro, tu metro cuadrado. Claro, tu metro cuadrado. Y ahí yo entiendo la gente que, por ejemplo, tomás los sueldos de los empleados públicos, están por abajo de la inflación hace rato, y eso es una política de Estado, Sí. que pretenden, que la idea es, como hay un exceso enorme de empleo público a nivel provincial, municipal, y todavía también a nivel federal, por más que se hizo un esfuerzo muy grande y se redujeron 60.000 personas, lo cierto es que había 4 millones de empleados públicos y sobran por lo menos 2 millones. Claro. Ahora, si vos lo sacás de un día para el otro, es un problema. Si en cambio tenés que los sueldos son menores que el sector privado, la gente empieza a decir, bueno, me conviene ir al sector privado, sobre todo en los lugares donde tenés un impulso muy grande de la economía y hay escasez de empleo. Por ejemplo, en todas las provincias mineras, ahí vas a tener problemas de escasez de empleo y los sueldos van a ser mucho más altos. De hecho, las mineras pagan 2, 3 veces más el salario normal. Entonces, la gente que, por ejemplo, trabajaba en la vendimia en Mendoza y obtiene un trabajo en minería, bueno, después los bodegueros van a tener que empezar a pagar mejor los salarios. Pero eso es un proceso que se va dando con el tiempo, sí. ¿verdad? Ahora, ¿por qué todavía no estamos viendo una migración laboral, al menos del conurbano o de los conurbanos hacia el interior? Teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hacer con el tiempo. Esos procesos son relativamente largos. Y tampoco estamos tan acostumbrados en Argentina a irnos desde los centros urbanos hacia las provincias, ¿no? Más bien es cultural. Y yo creo que hay un aspecto cultural. En Estados Unidos sí. La gente se mueve mucho más rápido, está acostumbrada a cambiar de ciudad. Detroit tuvo el problema de los autos, cuando salieron los autos japoneses empezaron a tomar una parte importante del mercado y ahí empezaron a andar mal las 3 grandes automotrices que están en Detroit y la ciudad empezó a andar y se empezaron a quedar vacías las casas. Claro. Y podías comprarte una casa por $10.000, pero porque no tenías después a quién vendérsela y no tenías tampoco encontrar trabajo, era muy difícil. Bueno, esas cosas ocurren muy normalmente en Estados Unidos. Acá lo que hubo fue una migración que venía al revés, que venía siempre del campo hacia la ciudad. Claro. Y la pregunta es si esto se va a revertir. Yo creo que sí, se va a ir revirtiendo poco a poco, pero no es un proceso que se da de un día para el otro. Son procesos largos. Y después tenés el que en el AMBA, la gente, digamos, de ingresos más bajos, esos han recibido ayuda, con la AUH que fue muy por arriba digamos, de la inflación, con la tarjeta alimentar que también lo hizo, y por eso tenés también el descenso de la pobreza. Pero los sectores intermedios que están pagando ahora los servicios lo que valen, el agua, la electricidad, el transporte, correcto, y te han sacado los servicios, y bueno, esos están teniendo un problema, son los que verdaderamente están sufriendo el ajuste. claro. Ajuste que por otra parte sabíamos que iba a ser doloroso, o sea, es imposible hacer un ajuste de una manera, con una varita mágica, y que todo el mundo esté mejor muy rápidamente. Claro, eso sin afectar a nadie. Es tal cual, es que por más quirúrgico que lo haga, siempre va a haber una parte de la población que lo va a sufrir. Sí, y hay un factor adicional, que es un factor mundial. La industria está cambiando en todo el mundo. Sí. O sea, todo el mundo está sufriendo la competencia con China y todo el mundo va a sufrir la competencia con los robots. Sí. Entonces, o ya estamos sufriendo. Es decir, que ese cambio estructural que se está dando en la industria, que la industria va expulsando empleo, eso ocurre en todo el mundo.
O sea, y como antes fue en la agricultura, hace 150 años La atrás, tecnificación, sí. el 95% de la gente trabajaba en el agro. Sí. Y después pasaron a la industria, ahora pasaron a los servicios. Hoy lo que ha crecido fuertemente en todo el mundo son los servicios, y acá también. Pero, lógicamente, por ejemplo, el comercio también está complicado, porque si hay un sector importante que es de los ingresos medios que se está ajustando, por ejemplo, te ajustás yendo a comer menos afuera. Sí, o comprando menos en comercio, se ve mucho el crecimiento de las Comprando menos en claro. comercio, ahí tenés un factor adicional, Sí. que aparece en Mercado Libre, y Sí. todas las ventas online. Es decir, la economía es algo muy complejo, por eso los economistas tratamos de entender lo que pasa mirando y muchas veces somos criticados porque miramos los números, pero es la única manera de saber qué es lo que está pasando. Claro, es el termómetro. Ahora, déjame... Claro, porque tu experiencia personal sí. no alcanza para entender lo que está pasando en la economía. Bueno, es muy difícil también que un economista le haga entender a una persona que no mira números que lo que sufre o vive en su metro cuadrado es quizás representativo de un nicho y no del todo. Viste que hay mucha crítica en X respecto de lo que vos decís con números y lo que viene a decirte alguien que sufre el problema. Exactamente. Hay como una Yo lo brecha entiendo ahí. perfectamente. Sí, ya sé que lo entendés. Y también es el problema digamos, bueno, es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que cuando vos mirás lo que te está afectando, te tiene una potencia que, por supuesto, lo que pasa al resto es distinto. Pero hay un factor adicional también, que depende de lo que ha hecho, por ejemplo, la empresa donde trabajás. Sí. Si es una empresa que es competitiva, que ha invertido, que exporta, por ejemplo, con el mundo y compite, es una cosa. Si en cambio hace 20 años que tiene un mercado cautivo, que nunca invirtió, que tiene máquinas, mirá las máquinas de tu empresa. Claro. Si trabajás en una empresa, mirá las máquinas. Si las máquinas tienen 20 años, bueno, no podés competir. Claro. Agustín, para cerrar, quiero tu opinión personal, si es que la tenés, si tenés una opinión formada respecto de lo que pasó durante el fin de semana con el debate en redes sociales, créditos hipotecarios UBA y funcionarios y legisladores tomándolos en el Banco Nación. ¿Qué pensás sobre eso? Porque genera debate, están nuestros oyentes del otro lado comentando sobre ese tema y quiero escucharte a vos que conocés mucho, no solamente el sistema bancario, sino también entendés financieramente cómo funciona. Bueno, yo siempre he dicho que el Banco Nación lo que hay que hacer es cerrarlo, pero no es que lo diga yo, lo decía Juan Bautista Alberdi, que es el padre de nuestra Constitución, y eso te evita todos los problemas. Sí. Alberdi decía, no hay nada bueno que puedes hacer con un banco público salvo cerrarlo. Bien. Y en su momento, el presidente Milei, cuando yo decía esto, me dice, bueno, te doy la llave, cerralo. Y la verdad es que yo no acepté, así que ahora no lo puedo criticar, porque tendría que tal vez haber aceptado, pero no me sentía que era lo que yo me había preparado. Me preparé para todas las reformas estructurales y demás, pero no para ser ejecutivo Claro. en ese tema, ¿no? Y ahí creo que necesitas cerrar un banco, en realidad era privatizar el Banco Nación. Bueno, pero se intentó con un debate legislativo y la propia oposición no quiso. O sea que el banco vive gracias... Exactamente, no era posible hacerlo porque no tenías los votos. Exacto. Entonces tendrías que haber tratado de eficientizarlo muchísimo, y lo cual es súper complicado en un banco como el Nación. Hay un problema de seguridad informática que yo no sabría resolverlo, pero que creo que es importantísimo. No sé cómo lo hacen. Y después, pero en el caso específico de los créditos, mira, yo creo que no es un delito, es que un empleado público tome un crédito en un banco público, en principio no veo ningún delito. Sí creo que es contradictorio con lo que pensamos los liberales. Claro, vos decís, en este caso no importa que sea empleado público, es que es funcionario, que toman decisiones, por ejemplo, en el caso del secretario de Finanzas, toma decisiones. Sí, por supuesto, y ahí hay que ver, bueno, si el crédito es razonable en términos de plazos y tasas. Claro. Si es razonable en términos de plazos de tasas y el monto que tomó en función de su patrimonio, en función de sus ingresos y demás, bueno, de nuevo, yo creo que ahí no habría delito. Pero sí creo que un tema es que no haya delito y otro tema es que sea positivo, por ejemplo, para la imagen del gobierno. Lógicamente no lo es. Bien. Y desde ese punto de vista puede generar, como está generando, un problema de imagen. Excelente, buen punto. Y eso nos afecta a la economía, ¿no? Bien, buen punto. O sea, es más un debate ético respecto de si tendría que haber ocurrido que un delito, por lo menos por ahora. Sí, o sea, no tiene nada que ver con lo que pasaba en los gobiernos anteriores, se robaron un PBI, pero sí que
que este gobierno tiene que ser mucho más prudente en esas cosas que los anteriores. Tenés que ser y parecer, como decían de la mujer de César, ¿no? Sí, lo dijo recién Paulino Rodríguez, que está en Mendoza. Gracias, Agustín, por el tiempo. Mirá. Bueno, tal cual. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, gracias. Ahí lo escucharon, era Agustín Echevarne, es director de la Fundación Libertad y Progreso. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.